Respetados, tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Jairo Antonio Jiménez Camargo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la carrera de Ingeniería de Sistemas. En la materia de antropología vamos a realizar una entrevista sobre expresiones musicales. Mi invitado de hoy es el señor. Mucho gusto, David Cristancho. Yo soy gestor cultural y coordino el Museo de los Años 40. Gracias, don David. La primera pregunta, ¿cuál es la música y ritmos tradicionales del territorio donde usted vive? Bueno, yo habito la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá es justamente parte de la región centro-oriente. El centro-oriente está caracterizado por ser una zona de montaña específicamente, y el folclore tradicional del centro-oriente es específicamente los vasillos, los bambucos y los valses andinos. Entonces, estos son los ritmos, digamos, tradicionales del territorio. Infortunadamente, un poco con todo el tema de la homogenización a través de todo el tema de la cultura caribe, pues obviamente aquí tenemos también ritmos de otras partes, porque obviamente como capital tenemos que dar un reflejo del resto de las culturas que habitan el territorio. Pero digamos que en la tradición cultural, todo lo que son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, el Distrito Capital, los Santanderes, son específicamente su música, es eso que les mencioné, los pasillos, bambucos y los vals andinos. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que emplean para interpretar la música tradicional? Su importancia, el valor simbólico, ¿qué otorgan esos instrumentos? Bueno, acá digamos que confluyeron ciertos elementos. Confluyeron por un lado los instrumentos de cuerda, como lo son las guitarras, como lo pueden llegar a ser los cuatros, los violines, que también se utilizaron desde la época colonial. Confluyen en algunos de los casos inclusive con tambores que provienen por un lado del tema militar europeo, pero por el otro lado también es un aporte caribe y africano. Y en muchos de los casos todo lo que son elementos acústicos y vientos, que también se utilizan, por ejemplo, flautas, zampoñas, son específicamente ya un aporte de los indígenas que habitaban el territorio americano. Entonces estos ritmos se juntan justamente alrededor de esas prácticas culturales y generan la música propia del altiplano. ¿Quiénes interpretan este tipo de música y en qué lugares se interpreta esta música? Bueno, pues normalmente se hacían los pueblos, los músicos como tal, había dúos, tríos o agrupaciones que en un momento dado interpretaban música tradicional. En la mayoría de los casos lo que hacían era reproducir versiones clásicas del cancionero europeo y de los valses que provenían en su momento de Francia, particularmente de todo lo que son los ritmos de parte de Italia y los ritmos españoles. Pero a partir de eso pues empezaron a hacer una serie de adaptaciones ya criollas, y se les empezó a meter otros instrumentos y otros acompañamientos. Entonces el escenario tradicional pues es el trío o el dúo, el cuarteto de cuerdas normalmente, pero que a veces viene acompañado de maracas o a veces viene acompañado en un momento dado de otros instrumentos como los correspondientes vientos, y su espacio solía ser las celebraciones, por ejemplo, un matrimonio. Entonces ahí, o la fiesta del pueblo, donde la gente a partir de esos mismos ritmos bailaba, y los ritmos también tienen que ver con cómo era la estética específicamente de los vestuarios tradicionales, con el porqué en un momento dado de los mantones que se utilizaban en la zona andina para el vestuario de las mujeres, las alpargatas, que era lo que se utilizaba en ese tiempo en el campo. Entonces pues básicamente el escenario eran espacios de fiesta, y también en algunos casos ya bailes muy elegantes de familias criollas que tenían, digamos, un nexo con algún escenario de poder o de nobleza. Y ¿la música tradicional está relacionada con las fiestas o la vida ritual en su grupo social? Pues ahorita entender el grupo social es un poco complicado, en términos de que las generaciones ya no son fenómenos que duran 10 años, sino que en muchos de los casos cada 6 meses ya hay unas apuestas desde lo
antropológico y desde la lógica inclusive funcional de cómo se entienden los grupos de seres humanos que van surgiendo. El grupo social es como hablar de la cultura y en términos generales uno subsisten o subyacen varios escenarios culturales y podría hablarse de que pues, en uno está la cultura digamos laboral, está la cultura de subirse al medio de transporte, pero también está la cultura familiar. Entonces en ese mismo orden de ideas para digamos el universo al cual yo pertenezco pues sería, aun cuando se usa todavía, tener de pronto de invitado en alguna Navidad, en algún evento familiar, algún tipo de dúo o trío, pues evidentemente no es dentro de lo más usado en este momento continuar con esa dinámica que hace parte de la cultura tradicional, más aún cuando se ve permeada por todos los fenómenos mediáticos que vienen de otras culturas, pero hace parte de la cultura ancestral y digamos de la carga cultural de los sujetos. ¿Cuál es el significado o el valor simbólico otorgado por su comunidad a la música tradicional? Pues en este momento insisto en que de alguna manera es muy variado, no es lo mismo el valor que le dan en este momento los niños que están permeados por un montón de culturas diferentes al valor que les puede dar el adulto mayor que vivió en gran medida los temas. Igualmente en todo lo que es la zona andina sigue habiendo concursos y encuentros de músicos enfocados hacia nuevas versiones de música tradicional. Sin embargo, pues este valor va anclado justamente a cómo se interpretan esos sentimientos, cómo los bambucos en un momento dado son un sentir, llevan unas cargas, lo mismo que los valses criollos, llevan unas cargas también de todo lo que fue la Europa de hace unos siglos, llevan unas cargas de saber cómo es de alguna forma un poco lo que es la cultura de una melancolía andina, donde pues también eso se transmite, insisto, en la forma de vida de la gente, en cómo la gente soñaba, cómo eran en su momento inclusive las canciones que sirvieron para enamorar otras generaciones totalmente, digamos que ya no se encuentran con nosotros. Entonces, si bien antes, por ejemplo, en los escenarios como Piqueteaderos, que aquí en la localidad de Antonio Nariño, al lado del barrio Restrepo, todavía está el célebre Cuatro Vientos, que es donde se encontraban los serenateros que llevaban los abuelos y los ancestros, digamos, a las fiestas familiares, pues cada vez uno ve que esto desaparece un poco más. Sin embargo, dentro de escenarios de lo que son los músicos de música culta, se sigue conservando, digamos, esa tradición que hizo que, entre otras cosas, por ejemplo, el primer himno nacional fuera un vals criollo, que es específicamente La Vencedora, que es una pieza musical absolutamente célebre, pero que todavía, digamos, en otros escenarios siga conservando cierta tradición en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los ritmos como la carranga, que retoma mucho de este tipo de folclore y hace que a través, digamos, de la celebración festiva familiar, mucha gente que no le gustan este tipo de músicas, que prefiere el rock o que prefiere los diferentes ritmos, no escape a reconocerse y a reconocer su herencia en los sones tradicionales o en los diferentes manifestaciones que ocurren hacia el sur del país. ¿Esta música tradicional en nuestra comunidad aún conserva o aún guardamos en la memoria colectiva de quienes habitamos? Pues usted nos está diciendo que efectivamente ya los géneros han cambiado más en la ciudad de Bogotá, donde varias culturas vienen y se intercambian. No es tanto que cambien, lo que pasa es que también hay una permeabilidad por parte de culturas foráneas. Entonces los chicos siguen reconociendo esa música como una música también propia, solamente que se ve idealizado otros modelos totalmente diferentes. Entonces pues uno evidentemente en unos cumpleaños de pronto no vería necesariamente un vals, pero en los 15 años todavía se conserva, en el matrimonio todavía se conserva y digamos que la célebre serenata que le dan a la novia para ciertos momentos, pues todavía hace parte justamente de esa herencia cultural absolutamente arraigada, afincada, y que hace que cuando empiecen a sonar las notas de esos ritmos musicales, la gente evidentemente sienta esa añoranza y esa relación con el territorio. Eso quiere decir que esta música
¿Crees que aún ya ha sido olvidada o todavía la escuchamos? Se escucha, no es comercial, digamos, no tiene el impacto comercial que las cadenas radiales y que la televisión te puede llegar a dar a otros fenómenos mediáticos internacionales, pero sí hace parte de la cultura. De hecho, pues hay grandes reconocimientos a cultores tradicionales de este tipo de música, particularmente de los últimos 5 años, donde se reconoce el aporte justamente a la labor cultural y donde en muchos sentidos, inclusive orquestas muy importantes han empezado a rescatar justamente piezas valiosísimas del repertorio de lo que es justamente la zona centro-oriente. Bueno, David, muchísimas gracias por su atención e invitamos a todas las personas que están viendo este video a que vengan a visitar el Museo de los años 40. Es un sitio muy bonito, queda ubicado en el barrio Restrepo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias.